Respetable licenciada Laura Michelle Hernández y compañeros, muy buena tarde. Reciban un cordial saludo de parte de la Universidad Da Vinci de Guatemala, con sede en Quetzaltenango, de parte de los estudiantes de la licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales del sexto semestre, del curso de Filosofía del Derecho. Sean ustedes bienvenidos. Tengo bien el grato honor de presentar a mis compañeros exponentes, quienes ellos son: Roxana Esteban, Yanira Contreras, René Mazariegos, Byron Toledo, William Chabajay, Kevin Isaac y su servidora Patricia Figueroa, quienes estaremos disertando el tema causas y fines del derecho. Damos inicio. Causas del derecho. Dice que cuando hablamos de las causas del derecho, no podemos establecer y llegar a una conclusión de un hecho o un fenómeno sin antes averiguar cuál fue su causa primera para después determinar su fin último. Por ejemplo, la lluvia tiene como efecto que la tierra se moje. Si analizamos cuál fue la causa primera, vamos a establecer qué es la lluvia. Y si vamos a determinar su fin último, vamos a establecer que fue que la tierra se mojara. Las causas del derecho se clasifican en derecho divino. Este es la fuente de la razón y la omnipotencia del Ser Supremo, pues el poder radica únicamente en el poder de Dios. En cuanto al derecho natural, pues es claro y nos dice que proviene de la naturaleza, y el mismo pues corresponde a la mano del hombre y en sentido lato a los animales y a las cosas inanimadas que son parte de la misma naturaleza. En cuanto al derecho racional, pues es propio y exclusivo del hombre, por tener una habilidad única, y por medio de la razón puede decidir entre lo justo e injusto, entre lo bueno y lo malo, lo que puede también ser ajusto dependiendo de las acciones de cada ser humano. En cuanto al derecho estatal, pues este emana directamente de la colectividad, el cual constituye a un Estado, el cual se va a organizar para garantizar a todos sus habitantes el bien común. En cuanto a los fines del derecho, pues vamos a hablar del derecho divino, y este es claro y nos dice que no tiene ningún fin, puesto que el hombre actúa por propia voluntad. En cuanto al derecho racional, bueno, él nos va a permitir a escoger entre el bien y el mal, porque todo puede ser justo o injusto, o como bien puede todo ser ajusto, y establecer que no todo lo injusto es justo, ni todo lo justo es injusto. En cuanto al derecho natural, bueno, este toma en cuenta la razón humana, puesto que su fin es dar libertad de movilizarse, desplazarse a los seres terrestres o del universo a donde ellos deseen movilizarse. En cuanto al derecho estatal, pues Gustav Radrich estableció 4 principios supremos del derecho, y uno de ellos es Salus Populi Suprema Lex Esto. Esto significa la salvación del pueblo es la ley suprema, y es de ahí donde emana y encontramos el bien común. El número 2, la Justitia Fundamentum Regrum, la base de la justicia, que es la justicia, que con equidad debemos de impartir justicia a las personas y a los individuos. En el número 3, Fiat Justitia Periat Mundus, que se haga justicia, la seguridad para que todos vivamos en paz, con tranquilidad y en una convivencia pacífica. En el número 4, Summum Jus, summa injuria, la ley suprema es la mayor lesión. Es decir, que vamos a aplicar la ley a la persona que cometa un hecho delictivo que es antijurídico, el cual está normado en nuestras leyes para poder ser castigado de una manera establecida en la misma ley. Muchas gracias.
Buenas tardes, licenciada, compañeros, muy buenas tardes. Me corresponde platicarles acerca del bien común, según el libro de Filosofía del Derecho del autor Luis Alfonso Dorantes Tamayo. En este espacio que nos hablan del bien común, nos indica el escritor Louis Lefort que no tiene una definición exacta, sin embargo coloca el bien común como el más alto fin del derecho, la justicia y la seguridad. También nos habla del escritor Delos. Él indicaba que creía que era un conjunto organizado de condiciones por las que puede cumplir un destino natural y espiritual. Y por último nos platican sobre Gustav Radbruch, quien era una persona especialista en filosofía del derecho, y él consideraba que existían 3 tipos de bien común, como el sistema individualista, que se refiere a una sola persona. También tomaba en cuenta el sistema supraindividualista. Esto se refiere al bien común o al interés común de un grupo de personas. Y por último, incluye el sistema transpersonalista, esto refiriéndose al arte y a la ciencia. Sin embargo, a pesar de estas 3 definiciones, el autor considera que en el fondo todos son bienes individuales, y que se refiere que la palabra significa, que se refiere a que la palabra bien significa sentido de relativa calma, tranquilidad normal y paz regular. Nos indica que gracias a estas teorías de los sofistas nace la teoría del contrato social, donde nombran a los hombres como personas débiles, porque arreglan sus diferencias por medio de un poder público imparcial. Pero a raíz de esto nace el derecho de Estado, y esto es lo que pone freno a las bajas pasiones humanas y corrige todos los daños causados. En conclusión, el bien común es la consecuencia de la relativa seguridad de la que goza un hombre en sociedad organizada jurídicamente. Muchas gracias. Buen día. En este momento vamos a explicar lo que es la seguridad y la justicia. Pues por seguridad encontramos que es una situación de tranquilidad pública y de libre ejercicio de los derechos individuales, es decir, es la protección efectiva encomendada a las fuerzas del orden público. Tenemos también lo que es la seguridad jurídica. ¿Qué es la seguridad jurídica? Pues esta es la cualidad del ordenamiento jurídico que implica la certeza de sus normas y consiguientemente la previsibilidad de su aplicación. Es decir, que las normas que están legisladas en un país van a ser aplicables en todo su articulado. Según Radbruch, nos indica que hay 3 maneras de concebir la seguridad, y tenemos que es como seguridad por el derecho, certidumbre del derecho y seguridad contra las modificaciones. Por seguridad por el derecho encontramos que es que las normas jurídicas se van a aplicar generalmente sin discriminación alguna, es decir, siempre buscando lo que es el bien común. Y tenemos luego lo que es certidumbre del derecho. Esta la encontramos que es la confianza que tenemos hacia el ordenamiento jurídico y que toda esa tipificación se va a aplicar de una forma equitativa, es decir, no favoreciendo a una parte para poder caer en violentar las normas, ¿verdad? Porque se estaría favoreciendo a una parte y no aplicando a la justicia de una forma igualitaria. Tenemos también que es la seguridad contra las modificaciones. Pues acá la seguridad contra las modificaciones es como constitucionalmente se indica que es el poder legislativo que es el encargado de crear y modificar las normas, y que esas normas, esas modificaciones que se van a crear hacia la normativa jurídica tienen que ser de una forma equitativa,
sin que esas reformas van a favorecer a un sector o a una parte de la ciudadanía, ¿verdad? Y también otro tema muy importante acá contra las modificaciones es que es una dificultad que se tiene para poder realizar modificaciones en el caso de la Constitución, ya que dentro de esta Constitución Política de la República de Guatemala hace referencia a que hay artículos que se pueden modificar y artículos que no se pueden modificar. Encontramos que los artículos no modificables los llamamos pétreos. ¿Por qué pétreos? Porque si un momento dado se llegara a realizar una modificación de estos artículos, se perdería lo que es la soberanía del país. Tenemos otro tema también, lo de la justicia. ¿Qué es la justicia? Pues la justicia es un valor determinado como bien común por la sociedad. Esto es dar a quien lo que le corresponde o lo que le pertenece por derecho. En conclusión, ¿qué es la seguridad y la justicia? Bueno, la seguridad y la justicia son dos derechos que todo ciudadano goza y está regulado en el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala, donde describe que es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la justicia y la seguridad de la persona. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los ciudadanos que habitan específicamente en el territorio de Guatemala estamos protegidos por el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado nos va a dar seguridad, esa tranquilidad de poder habitar en este país, ya que la justicia va a ser equitativa para todos sin favorecer a nadie. En modo de una conclusión, pues acá tenemos una frase que dice: si la justicia existe, tiene que ser para todos. Nadie puede quedar excluido, de lo contrario ya no sería justicia. O sea, es decir, que si realmente en un país no existe justicia, no se aplica de una forma equitativa el ordenamiento jurídico, entonces no existe justicia. ¿Por qué? Porque entonces tendríamos un gobierno monárquico, o sea, que se hace todo lo que una persona va a decir y no lo que el pueblo quiere. Bueno, esto fue lo que pudimos explicar con relación a la seguridad y a la justicia. Gracias por la atención. Coordinación u oposición entre los fines del derecho. Algunos autores consideran que la seguridad y la justicia son elementos del bien común y por lo tanto no puede existir contradicción entre dichos fines. Para Luis Dorantes Tamayo, el fin primordial del derecho es el orden, la paz interna del país y la externa del individuo. Sin este orden sería imposible la vida social. Sin un régimen jurídico, el débil quedaría sin amparo entre la ambición y la hazaña del fuerte. No habría paz. El derecho tiene como fin esencial el aseguramiento de todas las condiciones necesarias para la vida social del hombre. Si la justicia es tomada en el sentido racional, ideal y el bien común en el sentido del orden social jurídicamente organizada, no hay contradicciones entre ellos. Conclusión: entre la justicia social y el bien común, entendido a este como orden social, no hay antinomia, pero sí puede haberla entre justicia individual y la seguridad, entendiendo a esta en el sentido de orden jurídico, de certeza y permanencia del derecho. En este último caso, sin embargo, la regla deberá ser la observancia de la ley del Estado y solo excepcionalmente se aplicará la equidad cuando aquella sea evidentemente injusta. Existen posiciones como la de Tomás de Aquino, en la que las leyes injustas reportan un tipo secundario de leyes, pero siguen constituyendo derecho, como las leyes dictadas en regímenes dictatoriales. La doctrina de la estricta observancia de las leyes estatales nos parece inaceptable. Solo puede haber un sometimiento absoluto ante las normas o decisiones del Estado
cuando éstas son justas o cuando sinceramente las consideramos ecuánimes, sin dejarnos llevar por nuestras pasiones o intereses. Pero cuando son injustas y hay la posibilidad de sustituirlas por otras equitativas o hay la posibilidad de eludirlas sin causar perjuicios a nadie, no vemos la necesidad de cumplirlas forzosamente. El legislador, lo mismo que el juez y el ejecutor, son personas falibles, y si han incurrido en un error, no vamos a continuarlo nosotros. Sí, hay que acatar la ley estatal, pero no al grado de ser su esclavo. Partiendo del postulado que la justicia es un valor fundamental del derecho, junto con la seguridad jurídica, el bien común y el orden público, por lo tanto el derecho debe realizar la justicia en la medida de las posibilidades humanas, pero no debe darse por sentado que la esencia del derecho radica en la justicia, dado que existe el derecho justo e injusto. La justicia carece de una fórmula precisa y determinada con la cual sea posible discernir entre ley injusta, derecho injusto y Estado injusto. Existen posiciones en las que nos hace reflexionar sobre las necesidades más apremiantes de nuestro tiempo, que es formar el criterio jurídico más básico de todos, la capacidad humana de todo jurista de discernir lo justo de lo injusto, con la necesaria disposición a amar lo primero y a rechazar con firmeza lo segundo. Liberalismo o totalitarismo. Es el derecho, según lo dicho, para salvaguardar la paz pública y la seguridad de un país, y que también uno necesita la libertad natural del individuo. El Estado liberal toma en cuenta preferentemente al individuo. El Estado totalitario de la sociedad, cuando el primero degenera del lugar al libertinaje, la exageración del segundo conduce al despotismo. La dificultad estriba en determinar en qué punto el Estado puede y debe de intervenir en la vida de los individuos para asegurar el mayor bien social. También se relaciona con otro fundamento de la justicia, distribución de la riqueza, que tantas luchas ha provocado en su solución. Muy buenos días, licenciada, buenos días, compañeros. A mí me toca hablarles hoy sobre la axiología. Dice que es una técnica formal que sirve para identificar y medir los valores. También se pueden decir que es una estructura de valores para ayudar a una persona, para darle una personalidad, tanto en su ámbito personal como en lo personal. Ahora pasamos en la jurídica. Trata el problema de los valores jurídicos, es decir, dilucida sobre cuáles sean los valores que harán correcto un modelo de derecho o que primarán a la hora de elaborar o aplicar el derecho. Otro aspecto importante de la axiología jurídica es que también se conoce como la teoría justo o teoría de la justicia, destacando este importante valor como es la justicia dentro del ámbito de la axiología jurídica. Ahora pasamos al objeto de la axiología jurídica. Tiene por objeto el estudio de la naturaleza o esencia de los valores y de los juicios de valor que puede realizar un individuo. No es estudiar qué es el derecho o cómo está compuesto, sino es cómo debe ser a través de la creación de un modelo con ciertos valores para la creación y aplicación de las normas jurídicas. Siguiente, tenemos a la filosofía del derecho, que es el que se encarga de estudiar los problemas entre elementales del hombre, como es la mente,
la sabiduría, el pensamiento, la verdad, la moral y el lenguaje. Ahora, la filosofía aplicada al derecho es aquella que se encarga de estudiar las normas y cómo afecta a un hombre en una sociedad. Ahora puede ser comparaciones entre axiología jurídica y filosofía del derecho, debido que una se encarga de tomar valores para crear modelos de derechos, para crear normas y aplicaciones, mientras que el otro solo importa el estudio de ellas, cómo afecta al hombre y a la sociedad. Muchas gracias.